Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva semana, la semana número 21. Esto es la guía número 2 de la unidad número 3 para cuartos básicos. Como ven, ya estamos entrando un poquito más de lleno dentro de lo que es y lo que significó la civilización incaica para el continente americano. Los dos objetivos de esta guía son caracterizar los principales elementos de la organización política de los incas. Y el segundo es describir los distintos grupos que forman parte de la sociedad inca, considerando sus roles y obligaciones. Por tanto, podemos ver dos tipos de objetivos. Uno, la administración política del imperio inca, y dos, las características de la civilización inca. Por tanto, uno tiene relación con la política y el segundo con la sociedad inca. Dos cosas totalmente distintas. Después las vamos a ir revisando. Pero lo importante es, en este caso, que, por ejemplo, para la pregunta número 1 dice completar las principales características de la organización de Tahuantinsuyo. Recuerden que Tahuantinsuyo era el nombre y concepto que se le daba al imperio inca, todo lo que tenía relación con estas 4 regiones en donde tenían dominio los incas. Ahora bien, lo que se pide para esta pregunta es que no es necesario que describan todas las características. No, si pueden a lo mejor algunos conceptos o alguna idea en particular, pero debe ser breve, de tal forma que ustedes describan cómo era la organización política, cómo era la organización administrativa y cómo era la organización social. Esto quiere decir, por tanto, que tienen que escribir conceptos o pequeñas ideas muy pequeñitas. Y en ese caso, cómo estos 3 elementos ayudaron a construir un gran imperio, el imperio del Sol, del Inti. La pregunta número 2 también tiene referencia con este tipo de características. Describe las características de los roles que cumplieron los integrantes de la pirámide social de los incas. En ese caso, hay una parte que se dedica para todo lo que tiene que ver con la realeza, la otra parte o estamento que tiene relación con la nobleza, y ahí a lo mejor pues los panacas, y ahí, por ejemplo, pueden ir diciendo qué características, aquí escribiendo qué características tenían, qué los diferenciaba a lo mejor de los yanaconas, que ahí, o los mitimaes. Por tanto, ahí lo principal es que puedan identificar, a lo mejor un poquito más acá o aquí mismo, qué característica y, por ejemplo, quién ocupaba este lugar tan importante, la punta de la organización social de los y también política de los incas. Y en este caso, ahí les voy a soplar esta parte que fue el Zapa Inca. También, ¿qué ocurría acá? ¿Qué características se llamaban aquí a otros? ¿Cuáles eran llamados los otros? ¿Qué elementos habían? Ahí pueden ustedes ir rellenando y también describiendo a qué se refiere. También así como los yanacona o mitimaes. Las preguntas que siguen son bastante cortas, son cortitas, y la primera dice, ¿qué significa Zapa Inca? Ustedes ahí tienen que revisar, esa información aparece mucho en las diapositivas de la semana 21. Y si no, también aparece en el libro, en su texto escolar, en su libro de historia, ahí entonces lo pueden ir revisando. También ahí aparece cuál era la función de los curacas dentro de la administración política inca. ¿Qué eran los curacas? Primero podrían hacerse esa pregunta, también aparece en el texto y en las diapositivas. ¿Qué eran los curacas? Y después, ¿cuál era su función dentro de esta administración política? Y número 5, ¿cuáles eran los principios básicos de la organización social de los incas?
Y en este caso hay dos conceptos o principios que eran muy importantes. Y para soplarle esta respuesta, muchos aparecen en una diapositiva, también aparece en el texto escolar y especialmente aparece mucho en uno de los últimos videos que está en la última diapositiva. Y ahí ustedes van a poder encontrar mucha más información. Bueno, niños, cualquier duda, consulta me pueden escribir en Classroom y si no, las consultamos en la clase que vamos a tener estas semanas. Bueno, niños, cuídense, que estén bien, investiguen mucho, revisen mucho Google, YouTube y también los libros que puedan tener a lo mejor a mano. Y siempre es bueno poder siempre investigar para aprender. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos.